A la 1 de la mañana me llevaban a una comisaría. Las esposas me apretaban las muñecas, frías y en carne viva. La sala de interrogatorios estaba bañada por una luz blanca, estéril y dolorosa. La puerta se abrió con un crujido. Ella entró. Un uniforme impecable, cabello corto y sencillo, y un rostro limpio de cualquier expresión. Claire Sullivan. En los 3 años que llevábamos separados, había imaginado 1000 reencuentros. Este no era uno de ellos. Se sentó frente a mí. Su tono era distante, como si estuviera leyendo un guión. ¿Su nombre? Ethan Hayes. ¿Profesión? Repartidor a domicilio. Anoche, a las 10:30, ¿qué hacías en el Oasis Lounge? Haciendo una entrega. ¿Qué pediste? Creo que era el plato de la tarde. La comisura de su boca se torció, una pequeña sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Tienes un gusto caro. Parece que va a ser una gran fiesta. Me tomó un segundo entender lo que quería decir. Era solo un pedido de comida normal. Un nombre raro. Eso es todo. Le expliqué. No me miró, ya estaba garabateando algo en su libreta, ¿verdad? He visto muchos pedidos regulares. El aire en la habitación se quedó quieto. Ella seguía con la mirada baja, escribiendo. Me encontré mirando el bolígrafo que tenía en la mano. Hace 3 años, solía mirar hacia abajo, así, tomando notas. Solo que entonces era mi novia. El cuaderno se cerró de golpe con un crujido. Espera a que la investigación siga su curso. Asentí. Ella se levantó para irse. Qué pequeño es el mundo, dije en voz baja. Se detuvo en la puerta, con la voz apagada. No creo en las coincidencias. La puerta se cerró con un clic, dejándome solo en la blancura cegadora. Una noche, me llegó un pitido de puerta. La dirección era el 3er piso del Oasis Lounge. Las instrucciones eran sencillas: dejar la puerta. No llamar. Llevé mi bicicleta eléctrica a la entrada. El guardia de seguridad miró mi bolsa de reparto y me hizo señas para que pasara. El pasillo estaba tenuemente iluminado, impregnado del olor de un perfume empalagoso. Encontré el número de la habitación y dejé la bolsa con cuidado en el suelo. Me había dado la vuelta para irme cuando oí una tormenta de pasos detrás de mí. Antes de que pudiera mirar atrás, la puerta se abrió de golpe con un golpe ensordecedor y salió un torrente de gente. Policía, no se muevan. Me quedé paralizado. Alguien me agarró, me jaló el brazo por la espalda y me estrelló contra la pared. Me daba vueltas la cabeza. Solo estoy repartiendo comida. Tartamudeé. Nadie escuchaba. Una voz gritó, llévenselo también. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el frío acero de unas esposas me apretaba las muñecas. Eran casi las 11 cuando me llevaron a la comisaría. Las luces del vestíbulo principal eran tan fuertes que me dolían los ojos. Después de quitarme las esposas, una línea roja y furiosa me quedó en la muñeca. Me dijeron que esperara en un banco. Una mujer con falda corta se sentó a mi lado, con el maquillaje un poco corrido. Parecía que también la acababan de traer. Me levantó con un suspiro y me preguntó en voz baja, ¿qué te espera? Comida a domicilio, dije. Parpadeó y soltó una risa lenta y cómplice. Ah, un repartidor. La insinuación en su voz me pilló desprevenido. No, no de esa clase. De hecho, estaba entregando comida. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. ¿Y qué entregabas? El plato de postre. Eso decía en el pedido. Estaba a punto de preguntar algo más cuando se oyeron pasos al final del pasillo. Levanté la vista y vi a Claire Sullivan caminando hacia nosotros. El sargento de recepción se levantó para informar. Oficial Sullivan, este dice ser repartidor. Me miró de reojo, con tono neutral. Escoge sus lugares, ¿verdad? Fue un reparto de verdad, insistí. No es lo que piensas. Su rostro seguía siendo una máscara. Llévalo dentro, fue todo lo que dijo. 2. Revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron que, de hecho, solo era un conductor de coche.
Para cuando terminaron el papeleo, los primeros indicios del amanecer se abrían paso entre la neblina de la ciudad. Claire me acompañó hasta la puerta principal, con su bloc de notas bajo el brazo. El aire de la mañana era fresco. Me miró, su voz se suavizó un poco. La próxima vez, presta más atención a dónde entregas. Asentí, lo entendí. Ella tarareó en señal de reconocimiento, abriendo los labios como si quisiera decir algo más. Al final, solo salió una disculpa formal y discreta. Lo siento. Nos equivocamos en esto. No merecías pasar por eso. Esbocé una pequeña sonrisa. Está bien. Mientras se aclare. Debería irme. Acababa de darme la vuelta cuando oí su voz, baja y vacilante, detrás de mí. ¿Cómo? ¿Cómo has estado estos últimos años? Me detuve, pero no me giré. He sido buena. Hubo unos segundos de silencio antes de que finalmente me preguntara, ¿estás casada? Estaba a punto de responder cuando un sedán blanco frenó bruscamente en la acera. La ventanilla bajó y Maya se asomó, gritándome con un tono de fastidio. Ethan, ¿cómo demonios te dejas arrestar en plena noche? ¿Intentas avergonzarme? Me rasqué la nuca. Fue un malentendido. ¿En serio? Claire frunció el ceño. Empezó a hablar, pero las palabras se le quedaron en la garganta al ver claramente a la mujer en el coche. Todo su cuerpo se puso rígido. Maya, exhaló el nombre. Sus miradas se cruzaron y el aire crepitó con una repentina y aguda tensión. La expresión de Claire pasó de la sorpresa a una frialdad gélida. Su mirada pasó de Maya a mí, con la voz tensa. Así que era ella. Maya, tras un momento de shock, sonrió. Claire Sullivan, sí que eres tú. Estaba pensando que ese oficial me resultaba familiar. Se dio un golpecito en la frente, fingiendo olvido. Qué pequeño es el mundo, encontrarse con un antiguo compañero de clase. Solo vine a recoger al idiota de mi novio. No esperaba verte de guardia. Se rió, pero sonó forzada e inestable. Me lancé, con la voz agotada. Solía rondar por tu campus esperándote todo el tiempo. Nos conocimos entonces, solo por estar yo cerca. Claire se quedó mirando, su expresión se endureció poco a poco hasta convertirse en algo frágil. Se mordió la comisura de los labios con un gesto brusco y sin humor. Así que era eso. Seguro que te mantenías ocupado por aquel entonces. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero sentía una opresión en el pecho. Ella estaba allí, a apenas 60 centímetros de distancia. La brisa matutina le acariciaba los hombros, trayendo un ligero aroma a jabón limpio, un olor que conocía mejor que el mío. En ese momento, solo deseaba abrazarla y decirle que nada había cambiado, que ella era la única a quien había amado. Que dejarla no fue una elección, no fue una traición. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, imposibles de pronunciar. Solo pude forzar una sonrisa, con la voz ronca. Éramos jóvenes y hacíamos tonterías. Hace 3 o 5 años, ambos todavía estábamos en la escuela. Yo mataba el tiempo en un colegio comunitario al otro lado de la ciudad, aprendiendo a reparar autos, cursando las clases a medias durante el día y haciendo trabajos extra por la noche para sobrevivir. Ella estaba en la academia de policía. Había oído que siempre era la mejor de su clase, el tipo de persona que sabías que estaba destinada a grandes cosas. Nunca pensé que nuestros mundos chocarían, hasta una noche. Terminé mi turno en el restaurante. Eran casi las 10. Las calles estaban vacías, y el aire de finales de verano era caluroso y húmedo, como una manta mojada. Metí mi ciclomotor en un viejo callejón, un atajo de vuelta a mi dormitorio. Justo al doblar la esquina, oí voces. Unos chicos, con risas grasientas y fuertes en la noche silenciosa. Solos a estas horas. ¿Por qué no te quedas un rato con nosotros? Entonces se oyó un golpe sordo y la respiración entrecortada de una mujer. Miré hacia arriba. Bajo el enfermizo resplandor amarillo de una farola, una joven estaba acorralada contra un muro de ladrillos por 3 hombres. Levantó la cabeza. No había miedo en su rostro, solo una terquedad fría y desafiante. Y en ese instante, fue como si viera a mi hermana.
La misma mirada que me había dirigido antes de desaparecer. Se me paró el corazón. Sin pensarlo 2 veces, dejé la moto y me lancé. La dejé ir. Los hombres se dieron la vuelta. Le di una patada en el estómago al que estaba más cerca, y en el mismo movimiento, agarré la tapa de una hielera cercana y le di un golpe en la cabeza al siguiente. Cayó al suelo con un gruñido. El tercero se abalanzó sobre mí, con el puño dirigido a mi cara. Me agaché, aprovechando su impulso para estrellarlo contra la pared. Cayó al suelo hecho un ovillo. El aire olía a sudor y cerveza barata. Me quedé allí, respirando con dificultad, y me di cuenta de que me temblaba la mano. La mujer seguía pegada a la pared, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella negó con la cabeza, con voz ronca. Gracias. Vi el corte en su frente e intenté sonreír, pero mi cara no cooperaba. Esta zona no es segura de noche. Recogí mi ciclomotor. Sube. No dudó, subiéndose al asiento detrás de mí. Aceleré y la moto salió disparada, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. El viento nocturno nos azotaba con fuerza. Se agarró al dobladillo de mi chaqueta con una mano y se apoyó en mi hombro con la otra, con el cuerpo tenso, aún nervioso por el ataque. Oí unos gritos tenues detrás de nosotros, pero el viento los apagó rápidamente. La llevé hasta la entrada de la academia de policía. Se bajó con gracia, pero se detuvo antes de darse la vuelta para irse. Esta noche. En serio, gracias. Su voz era suave pero clara. Soy Claire Sullivan. Me tomó por sorpresa por un segundo. Ethan Hayes, dije, y añadí, feliz de ayudar. Ella asintió, apretando los labios. Añadió en voz baja, cuídate, tú también. Se giró y caminó hacia la luz de la puerta principal, su silueta nítida y fuerte, antes de desaparecer en la noche. No nos volvimos a ver después de eso. Volví a mi vida de clases y trabajos a tiempo parcial. Probablemente estaba abrumada con el entrenamiento y los exámenes. La vida en la academia era completamente distinta a la mía. Pasaron los meses. Casi me había olvidado de esa noche. A veces, si estaba en su barrio, miraba hacia la academia, pero nunca la veía. Hasta que una tarde, después del trabajo, salí a correr por el río. El sendero que bordeaba el río Cholquil era mi ruta habitual. Barandillas bajas de piedra bordeaban los laterales, con una hilera de farolas antiguas que proyectaban círculos amarillos y brumosos sobre el agua oscura y oscura. Era tarde, el camino estaba desierto. El único sonido era el rítmico golpeteo de mis zapatillas contra el pavimento. Tenía los auriculares puestos, listo para acelerar el paso, cuando vi a otro corredor aparecer al otro lado del semáforo. La figura se movía con paso firme y respiración regular. Cabello corto, alborotado por la brisa nocturna, y un aire de energía limpia y eficiente. No le di mucha importancia hasta que salió corriendo de la oscuridad y se adentró en el siguiente haz de luz. Era ella, Claire Sullivan. Disminuyó la velocidad al llegar a mi lado. Se quitó los auriculares, dejándolos colgando del cuello. Un leve rubor rosado por la carrera tiñó su piel clara. Sus ojos brillantes y claros se abrieron con un destello de genuina sorpresa. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó primero, con la voz un poco suave y áspera por el esfuerzo. Sí, asentí. Vengo a correr después de mi turno. Me miró. Sigo trabajando. En el restaurante cerca del campus. Lavando platos, cortando verduras. Sonreí débilmente. Apesto a grasa al final de la noche. Tengo que correr para que se vaya. Ah, dijo en voz baja, mirando las luces. ¿Qué paz hay aquí? Es mi primera vez. Es tranquilo, acepté. Pero está vacío. ¿No te preocupa salir corriendo sola? Giró la cabeza para mirarme, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Fue algo pequeño, pero conmovió la quietud de sus ojos. No me preocupa, dijo, con la voz aún entrecortada por la carrera. O sea, me encontré contigo, ¿verdad? Me quedé sin palabras. No me dio tiempo a sentirme incómoda. Empezó a trotar despacio, avanzando de nuevo.
Tengo una evaluación física la semana que viene. Dar vueltas en la pista se vuelve aburrido. Pensé en probar una ruta con algunas cuestas. El viento le rozó un mechón de pelo suelto en la frente. Se lo colocó detrás de la oreja. La línea de su mandíbula se dibujaba suave pero decidida a la luz de la lámpara. Has venido al lugar correcto, dije con una risa, dando un paso a su lado. La segunda mitad de este camino es cuesta arriba. ¿Crees que puedes seguirme el ritmo?, preguntó. Apenas. De acuerdo. Me miró con un dejo de desafío en la mirada. Intenta seguirme. Antes de que pudiera pronunciar las palabras, aceleró. Sonreí y la seguí. No volvimos a hablar, las lámparas amarillas alargaban nuestras sombras mucho antes de encogerlas, una y otra vez. Después de aquella noche en el río, empezamos a correr juntas constantemente. A veces por el sendero, a veces en la pista de su academia. Ese día no fue diferente. Me envió un mensaje. A las 7, mi lugar habitual. Respondí sin pensarlo 2 veces que estaría allí. Llegué temprano. El sol aún no se había puesto del todo y teñía el río de un rojo cálido. Estaba apoyado en la barandilla, esperando, mi teléfono aún brillaba con su último mensaje. No llegues tarde. Sonreí. Justo cuando estaba a punto de responder, oí risas en el callejón cercano. Levanté la vista. Unas figuras conocidas se movían bajo una farola. Los mismos tipos que la habían acorralado meses atrás. El líder me miró con los ojos entrecerrados, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. Bueno, miren lo que tenemos aquí. El pequeño héroe que se metió en nuestros asuntos. Se acercó a mí con paso tranquilo, blandiendo botellas de cerveza. Los ignoré e intenté alejarme, pero el tipo se me puso delante, con voz baja y amenazante. ¿Qué? Ni siquiera me iba a disculpar. Me quedé mirándolo. Debió de interpretar mi silencio como miedo, porque extendió la mano y me dio una palmadita en el hombro. No fue una palmada fuerte, pero fue como una chispa que se enciende con gasolina. Lo siguiente que supe fue que mi puño le había dado en la mandíbula. Una botella de cerveza se rompió casi al mismo tiempo. Alguien me empujó. Le di otro puñetazo, y luego otro. Un dolor punzante me recorrió los nudillos. El aire se llenó de un hedor a cerveza y sangre. No buscaban una pelea de verdad. Tras unos segundos, retrocedieron, maldiciendo y escupiendo amenazas antes de alejarse a toda prisa. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento, con sangre y sudor goteando de mi frente. En ese momento, oí el sonido de pasos apresurados. Levanté la vista y vi a Claire de pie en la entrada del callejón, pálida. Corrió y me agarró del brazo. Sus dedos se tensaron al ver la sangre en mis manos. Se quedó paralizada. ¿Eran ellos otra vez? Su voz temblaba, como si no pudiera disimularlo. Asentí. Apretó los labios y sacó un pañuelo del bolsillo. Empezó a limpiarse la sangre con cuidado, con la voz tensa por la ira. ¿Estás loca? ¿Te enfrentas a todos tú sola? ¿Te crees de acero? No dije nada. La observé. Sus manos aún temblaban. El pañuelo estaba empapado en rojo. De repente se detuvo y me miró. Sus ojos reflejaban ira y dolor, como si estuviera librando una batalla consigo misma. Respiró hondo, tiró el pañuelo ensangrentado a un lado y su voz salió ronca. Dame la mano. Dudé, pero hice lo que me pidió. Me tomó la mano con suavidad, sin dejar de limpiarme las heridas y hablando en voz baja. De ahora en adelante, ya sea tomarte de la mano mientras caminamos o vendarte cuando haces alguna tontería, ese es mi trabajo. Después de eso, estuvimos oficialmente juntos. No hubo ninguna gran confesión, no hubo necesidad de definir quiénes éramos. Todos los días, después de su entrenamiento, la esperaba bajo el viejo roble que había fuera de la academia. A veces me llevaba al trabajo. A veces salía a correr con ella. Pasaron 2 años. La graduación estaba a la vuelta de la esquina. Yo estaba a punto de terminar mi grado asociado, y ella estaba completando su formación final en la academia. Nos encontrábamos en una encrucijada en nuestras vidas, pero nos tomamos de la mano.
pensando que todo seguiría así de sencillo para siempre. Hasta ese día, yo estaba apoyado en nuestro roble de siempre, esperándola. Una figura atravesó la sombra moteada y caminó directamente hacia mí. Tenía unos 30 años, vestía una chaqueta oscura y sencilla, y caminaba con paso seguro y mesurado. Hice Nayes. Se detuvo frente a mí. Su voz era tranquila, pero con un peso innegable. Necesito que vengas conmigo. Un nudo de ansiedad me apretó el estómago. Me enderecé. ¿De qué se trata esto? No respondió, solo ladeó la cabeza. Ya lo sabrás cuando lleguemos. No fue una petición. Fue una orden. Dudé un momento. Sacó una billetera negra de su chaqueta y la abrió lo justo para que viera el destello del escudo de un detective. De la policía. División de homicidios. Sus ojos se encontraron con los míos, su tono se suavizó un poco. Relájate. Solo queremos hablar contigo de algo. Conmigo. Fruncí el ceño. Un mal presentimiento me recorría la espalda. No me dio más detalles, solo me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminé detrás de él en silencio, atravesando el bullicioso campo de entrenamiento, lleno de silbatos y órdenes a gritos. Pasamos por detrás del edificio académico principal, pasamos por algunos dormitorios y nos detuvimos frente a un edificio gris, sin nada destacable, sin letrero en la puerta. Pasó una tarjeta para abrirlo y me condujo a una pequeña sala de conferencias en el tercer piso. El aire acondicionado zumbaba. Sobre la mesa había varios archivos y algunas fotos de vigilancia borrosas. Me hizo señas para que me sentara mientras él permanecía de pie. Su voz era tranquila, casi fría. No te pongas nervioso. Te hemos estado observando un rato. Lo miré fijamente. Observándome. Estás en la escuela durante el día, trabajando en un restaurante por la noche. Hace 3 años, tu hermana, Emily Hayes, desapareció. No tienes más familia cercana. Recitó los hechos de mi vida como si estuviera leyendo un informe de inteligencia. Su voz carecía de emoción. Hizo una pausa, su mirada se posó en mí como un peso físico. Puedes cuidarte sola. Hace unos meses, en un callejón del sur de Filadelfia, abatieron a 3 tipos. Sacamos las grabaciones de seguridad. Se me heló la sangre. Sacó una silla y se sentó, mirándome fijamente a los ojos. Necesitamos a alguien de incógnito. Para acercarse a una organización que creemos que usa repartidores de comida para traficar drogas e información. Empujó una fotografía sobre la mesa. Era un hombre con uniforme de repartidor, sonriendo con naturalidad, con una discoteca al fondo. Este es Ricky Díaz, dijo el detective en voz baja. Era nuestro informante. Hace 3 días, desapareció. Fruncí el ceño. Desaparecido. La última vez que lo vieron en cámara fue cuando 2 hombres lo obligaron a subir a un coche. No se le ha vuelto a ver desde entonces. Hizo una pausa, su mirada me clavó en la silla. Necesitamos que alguien continúe donde él lo dejó. Que entre y averigüe qué está pasando. No respondí de inmediato. Se recostó contra el borde de la mesa, con expresión indescifrable. Tienes un historial limpio. Tienes habilidades. Y lo más importante, no te dan miedo los problemas. Miré la foto con una opresión en el pecho. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. El silencio se prolongó. Finalmente, levanté la vista, con la garganta seca. ¿Y si digo que no? No pareció sorprendido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces esta conversación nunca ocurrió. La sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. Su expresión se tornó seria. Ethan, dijo, bajando la voz. Tu hermana. El caso de Emily. Tenemos razones para creer que está relacionado con esta misma tripulación. En ese instante, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se congelara. Me quedé paralizado en la silla, incapaz de moverme. ¿Qué dijiste? Logré pronunciar las palabras con fuerza. La última vez que la vieron fue cerca de un distrito de almacenes que controlan. Tenemos un testigo que la vio hablando con uno de sus miembros.
Un rugido llenó mis oídos y el mundo se disolvió en una nube de estática. Continuó su voz lenta y pausada. Por eso vinimos a ti. Si entras, no solo nos ayudarás con este caso. Quizás puedas averiguar qué le pasó. ¿Está viva? ¿Podría seguir viva? Mi voz era apenas un susurro. Hizo una pausa, evitando mirarme a los ojos. No hemos perdido la esperanza, dijo en voz baja. La habitación permaneció en silencio un buen rato. Podía oír mi propia respiración agitada. Entonces levanté la vista, con la voz ronca. Bueno, lo haré. Me observó unos segundos, como si evaluara mi determinación. Bien, dijo, con un tono serio otra vez. Te asignaremos un compañero para coordinarte. La puerta se abrió silenciosamente y Maya entró. Vestía de civil, con el pelo recogido en una coleta pulcra. Su expresión era tan tranquila como si estuviera asistiendo a una sesión informativa rutinaria. Se dirigió directamente a la mesa, tomó un expediente y revisó los detalles clave. Luego me miró. Ethan Hayes, seré tu coordinador y jefe de comunicaciones en esta operación. Metió una identificación falsa y un contrato de arrendamiento sobre la mesa, golpeándolos con el dedo. Esta es tu nueva identidad. Te hemos conseguido un nuevo apartamento y credenciales de trabajo. Vivirán juntos bajo la apariencia de un matrimonio, dijo con calma. Es más convincente y facilita la seguridad operativa. Maya me dio un teléfono desechable. Esta es su única línea segura. En caso de emergencia, use la señal preestablecida. Responderé de inmediato. El detective que estaba allí presente finalmente se presentó. Capitán Marcus Thorne. Homicidios. Soy el líder de esta operación. El tiempo apremia, así que iré directo al grano. Extendió un mapa sencillo sobre la mesa. La organización Objetivo utiliza una red de distribución para el narcotráfico. Su misión es infiltrarse como pareja, mapear su cadena de suministro e identificar sus fuentes y personal clave. Tienen esta noche para memorizar estos archivos. La operación empieza en 3 días. Su mirada se mueve entre Maya y yo. Hay 3 reglas. 1. Sigue las órdenes sin cuestionarlas. 2. Protege a tu compañero. 3. Mantente con vida. Asentí, incapaz de hablar. Solo podía ver el rostro de Claire. Estaba a punto de graduarse, ocupada con las prácticas y los exámenes finales. Justo ayer, estaba emocionada por presentarme a su familia. Me habló de un viaje a la playa después de la graduación. No tenía ni idea de cómo iba a decírselo. ¿Decirle que tenía que irme a trabajar? ¿Que estaría fuera un tiempo? ¿O simplemente romper con ella? Miré el expediente sobre la mesa. Mi nombre estaba escrito. Pero estaba vinculado a una vida que no era la mía. Una nueva dirección. Una nueva identidad. Metí el archivo en mi bolso. Si quería romper con todo, tenía que ser absoluto. Sin cabos sueltos. Sin esperanzas remotas. Hay algunos caminos. Hay que caminar solo. La noche antes de que empezara la operación, fui a buscarla a la pista. Su entrenamiento acababa de terminar, pero las luces del campo seguían encendidas. Gotas de sudor le brillaban en la frente. Su rostro se iluminó al verme y me saludó con una sonrisa. ¿Qué es una ocasión especial? Tienes grandes planes mañana. Por un segundo, casi me eché atrás. Me acerqué a ella y le dije las palabras con fuerza. Claire, tenemos que terminar. Se quedó paralizada, con la sonrisa aún en los labios. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Estamos a punto de graduarnos. Dije, incapaz de mirarla a los ojos. Me quedé mirando un trozo de césped iluminado por las luces. Vas a tener una gran carrera. Un camino mejor. Nunca lo fuimos. Nunca fuimos del mismo mundo. Mi voz sonaba extraña, cómica, cruel como la de un verdugo. Ella simplemente me observaba, la luz en sus ojos oscilando entre la confusión y la sorpresa, para luego extinguirse lentamente hasta que no quedó nada más que ceniza fría y gris. Así que, finalmente, dijo,
¿Esta es la respuesta que se te ocurrió? Sí. La palabra me quitó todas mis fuerzas. Es mejor para ambos si terminamos ahora. Sus labios se apretaron en una fina y pálida línea. Tras un largo momento, asintió levemente. Vale, lo entiendo. Se dio la vuelta y se alejó. Tenía la espalda erguida, pero parecía vacilar en el viento nocturno, como una llama a punto de apagarse. Me quedé allí, viéndola desaparecer al borde de la vía, hasta que las luces a mi alrededor se apagaron, una a una. Quise correr tras ella, para al menos pedirle perdón o esperarme, pero sentía los pies clavados en el suelo. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un número bloqueado. Contesté. La voz tranquila del capitán Thorne llegó a través de la línea. Los plazos se adelantaron. Cita mañana a las 5. Durante 3 años, fui repartidor. De día, repartía comida. De noche, repartía paquetes. Me convertí en un clavo, silencioso, obediente, retorcido lentamente, cada vez más profundo, en la maquinaria de una empresa criminal. Todo marchaba según lo previsto. Hasta anoche. La entrega al Oasis Lounge. La redada antivicio. El encuentro con Claire. Verla entrar a esa sala de interrogatorios, con su uniforme. Cada plan. Cada capa de mi tapadera. Toda defensa que había construido se derrumbó. Vi cómo su mirada pasaba de la sorpresa a la sospecha. Cuando Maya apareció, su expresión se tornó gélida, pero no me perdí la forma en que sus labios se tensaron, la forma en que sus dedos se cerraron en un puño a su costado. Sus palabras, así que era ella, fueron quedas, pero oí los temblores que no pudo reprimir. No pude hablar, no pude explicar, no podía arriesgarme a descubrir mi identidad. Tuve que fingir que no era nada, que me daba igual. Ni siquiera me atreví a mirarla al subir al coche de Maya. Maya tampoco me miró. Acaba de arrancar el motor. Tenemos nuevas órdenes de arriba. Vi cómo la figura de Claire se encogía en el retrovisor hasta que desapareció. Solo entonces recuperé la voz. ¿Qué órdenes? La organización está haciendo un movimiento, dijo con voz apagada. Un gran negocio, liquidar todo su inventario. Todos los jugadores clave estarán allí. Thorne se prepara para entrar. Pronto. Esta es nuestra única oportunidad. Me entregó un pequeño papel doblado. Tu trabajo es averiguar el método, la hora y el lugar exactos del trato. A cualquier precio. Una cosa más. Hizo una pausa. Un tono extraño en su voz. Si no recuerdo mal, la agente Sullivan fue tu primer amor, ¿verdad? Me quedé paralizada. Ethan. Bajó la voz, advirtiéndole con un tono agudo. Conoces los riesgos de esta operación. No dejes que una relación pasada comprometa nuestra misión. O nuestras vidas. Su dedo golpeó el papel. La misión es lo primero. En cuanto a tus sentimientos, puedes aclararlos cuando terminemos. Su voz se volvió casi un susurro. Si tienes la oportunidad. Esa noche, me puse mi vieja chaqueta manchada de grasa y volví a ser el repartidor sin blanca y ajetreado. Me escabullí al callejón trasero, tras la jaula dorada. El aire allí siempre era el mismo. Una mezcla pegajosa de alcohol, perfume y un olor dulzón a podrido. Fui a la entrada trasera de la discoteca. La que usan los empleados e invitados especiales. 2 porteros con trajes negros me bloquearon el paso. Necesito ver a Leo, dije. Mi voz estaba impregnada de un pánico cuidadosamente ensayado. Es una emergencia. Uno de ellos reconoció mi cara. El inofensivo repartidor. Murmuró por su walkie-talkie. Obtuve una respuesta confusa. Me miró y gruñó. Leo está en la sala VIP. Habitación 888. Dijo que metieras el culo ahí. Abrí la puerta de un empujón. La habitación estaba llena de humo y bañada por una luz tenue y sugerente. Entré y, sin dudarlo un instante, caí de rodillas. El repentino movimiento dejó a todos en la sala paralizados. Mantuve la vista fija en el suelo, con la voz temblorosa. Leo,
tenemos un problema. Anoche, Leo Vargas entrecerró los ojos. Empujó a una mujer de su regazo y se sentó derecho. Dilo ya. Estaba haciendo una entrega en el Salón Oasis. Me encontraron con una redada antivicio. Me arrestaron con todos los demás. Levanté la vista, con la cara empapada de sudor frío y los ojos abiertos, llenos de terror, como si alguien hubiera estado a punto de morir. Me interrogaron toda la noche, preguntándome qué entregaba y para quién era. Leo, te lo juro, no dije ni una palabra. No tenían nada contra mí, así que me dejaron ir esta mañana. Me detuve aquí, dejando que una oleada crucial de miedo me inundara el rostro. Pero el oasis. No puedo volver allí. Debe estar lleno de policías ahora. Si vuelvo, me temo que los llevaré directo a ti. No puedo arriesgarme a arruinarte las cosas. Leo, mi vida es tuya. Haré lo que sea por ti, solo por esta ruta de entrega. Ya no puedo más. Dame algo más, lo que sea. Puedo conducir para ti, trabajar en seguridad, lo que sea para estar a tu lado. Moriría por ti. Leo guardó silencio un buen rato, mirándome fijamente. Me observó tanto tiempo que empecé a pensar que me había descubierto. Entonces sonrió. Cualquier cosa. Echó los pies hacia atrás, se acomodó en el sofá y se sirvió un vaso lleno de whisky. De acuerdo, dijo, haciendo girar el vaso. Da la casualidad de que necesito un chofer. Deja de llorar y ven conmigo. Me dio un vuelco el corazón. La oportunidad había llegado más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Lo seguí por el garaje subterráneo de la discoteca. Nos subimos a un Mercedes negro y condujimos hacia la noche silenciosa. No me dijo a dónde íbamos, solo me dijo que condujera. Media hora después, nos detuvimos frente a una elegante y antigua casa de té. Espera en el coche, dijo Leo, y salió solo. Pasó otra media hora antes de que regresara. Lo acompañaba un hombre con gafas de montura dorada. Tenía el aire refinado de un erudito, pero su mirada era aguda y depredadora, como la de un halcón. Sabía quién era. El señor Russo, el número 2 de la organización, el encargado de la logística. Se subieron al asiento trasero sin decir palabra. Conduce, dijo Leo con voz cansada. Arranqué el coche y me incorporé al tráfico sin problemas. El silencio dentro del coche era denso, roto solo por el zumbido de la AOC y el siseo de sus puros al encenderse. ¿Seguimos usando este canal de mariscos?, preguntó de repente la suave voz de Russo. La policía lo ha estado vigilando de cerca. El lugar más peligroso es el más seguro, gruñó Leo. Nuestro hombre de adentro, el capitán Zan, se encargará de la policía. Tú solo asegúrate de que el producto sea bueno. Capitán Zan, el espía del departamento. No se preocupe, dijo Russo con una risa ligera y desdeñosa. El producto se enviará con ese lote de abadejo congelado. 18 grados bajo cero. Ni Dios podría encontrarlo. Cuando llegue, deja el camión. Tus hombres se lo llevan. El dinero llegará en un vehículo aparte. El producto y el efectivo nunca están en el mismo lugar. Limpio, Victoria, Leo hizo la pregunta más importante. Pasado mañana. Viernes, 10. El lugar de siempre. Hora, viernes, 10 ubicación. El lugar habitual, que conocía por los archivos de inteligencia, era el Muelle 7. Método, escondido en un camión refrigerado con casas de cambio separadas para dinero y mercancías. Todo lo que necesitaba me lo entregaron en pocas palabras. Me costó todo lo que tenía no dejar que me temblaran las manos al volante. Apreté los dientes, reprimiendo la oleada de euforia y terror. Fingí no haber oído nada, conduciendo a paso firme, y los dejé en sus respectivas casas. Primero Russo, luego Leo. Llegué a la puerta de la mansión aislada de Leo y estaba a punto de bajar cuando me detuvo. No vuelvas a tu casa. Su voz era baja y apagada en el coche oscuro. La cosa está muy caliente ahora mismo. Ese apartamento de mierda tuyo no es seguro. Entra. Busca una habitación de invitados. Se me heló la sangre. Esto no fue un acto de bondad. Fue una prueba.
Una especie de arresto domiciliario. No tuve elección. Gracias, Leo. Asentí. Lo seguí a la mansión. Me sentí como en una fortaleza, con cámaras por todas partes, el aire cargado de paranoia. Me acompañó a una habitación de invitados, me dijo que me quedara quieta y cerró la puerta. Me quedé completamente aislada. Inmediatamente saqué el teléfono desechable y le envié a Maya la señal de seguridad acordada. Una sola palabra. Llegó. Pasó 1 minuto. 5 minutos. 10. La pantalla permaneció negra. Un terror gélido me recorrió la espalda. Algo andaba mal. De un compartimento oculto en la suela de mi zapato, saqué el dispositivo de comunicación de emergencia. Era la primera vez en 3 años que tenía que usarlo. Escribí un mensaje cifrado más urgente y lo envié. Nada todavía. Un miedo sofocante me atenazaba el pecho. Sentía como si una mano invisible me apretara el corazón. En nuestro trabajo, un apagón total de comunicaciones solo significaba una cosa: Maya había sido comprometida. 10. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora. Quizás más. El silencio aplastante casi me volvió loco. Entonces, BM. La puerta se abrió de golpe. Leo Bardis entró, flanqueado por 2 de sus matones de aspecto más brutal. Su rostro era una máscara de furia fría que nunca antes había visto. Tienes mucho valor, dijo con una voz peligrosamente baja. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los matones me clavó el puño en el estómago. El dolor me recorrió por completo, doblándome. Una patada me tiró al suelo. Los siguientes golpes sintieron como si mis órganos se reorganizaran. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Solo pude acurrucarme. Para, dijo Leo por fin. Se acercó y me miró como si fuera basura. Tráela. Se hizo a un lado. Los 2 matones arrastraron a alguien a la habitación y la tiraron al suelo junto a mí como si fuera un saco de basura. Era Maya. Tenía el labio partido. Su cabello estaba hecho un desastre. Su camisa estaba rota. Y un moretón oscuro se extendía por su hombro. Pero sus ojos aún brillaban con desafío, mirando a Leo Vargas como un lobo acorralado. Encontramos esto en el coche de la zorra, dijo Leo, lanzando un aparato electrónico roto a mis pies. La carcasa se rompió, dejando al descubierto la placa de circuitos que contenía. Un dispositivo de señalización, conectado directamente a una frecuencia policial. Mi mente se quedó completamente en blanco. Leo se agachó lentamente y me dio unas palmaditas en la mejilla con una mirada compasiva. Ethan, déjame preguntarte algo, susurró. ¿Sabías que la esposa con la que llevas 3 años acostándote es policía? En ese instante, supe que esta era la actuación más importante de mi vida. Si lo arruinaba, ambos estábamos muertos. Me quedé mirando, atónito, durante 3 largos segundos, como si la noticia me hubiera destrozado el mundo por completo. Entonces, una oleada de rabia pura e incrédula, una rabia nacida de la traición, me invadió, abrumando toda razón. ¿Qué demonios dijiste? Me abalancé, no hacia Leo, sino hacia Maya, que estaba en el suelo, como una fiera. Jugaste conmigo. Jugaste conmigo todo este maldito tiempo. Los hombres de Leo fueron rápidos. Me agarraron por detrás, sujetándome los brazos mientras forcejeaba contra ellos. Con los ojos inyectados en sangre, mi furia tan real que ni siquiera estaba segura de si estaba fingiendo. Maya levantó la cabeza, la sangre le manchaba los labios. Me miró, y en sus ojos vi un destello de algo que solo yo entendería. Resolución. Leo me observó, estudiando mi reacción durante 10 segundos. Entonces, su expresión empezó a cambiar lentamente. El instinto asesino se desvaneció, reemplazado por una sonrisa torcida de satisfacción y lástima. Parece que realmente no lo sabías. Él agitó una mano. Quítenlo de encima. Se levantó, mirándome. Una mujer casi te arruina. De ahora en adelante, quédate a mi lado. No irás a ningún lado. Había pasado la prueba,
pero mi comunicación, mi capacidad para obtener información, estaba completamente interrumpida. Los matones sacaron a Maya de la habitación. No sabía si estaba viva o muerta. Leo me dijo que me calmara y se fue. Me quedé solo en la habitación, con un frío glacial calándome los huesos. No podía quedarme allí. Tenía que hacer llegar el mensaje. 11. La mansión de Leo Vargas era una jaula dorada. Estaba atrapado dentro, cada respiración monitoreada. Había cámaras por todas partes. Incluso el sonido del viento afuera parecía falso. Maya se había ido, su destino era desconocido. Todas las líneas de comunicación estaban cortadas. Yo tenía la clave de toda la operación, y era un prisionero, incapaz de hablar. El pánico, frío y sofocante, me envolvió el corazón. No me atreví a tocar el teléfono. Leo seguramente me estaba mirando. Me obligué a calmarme, a pensar. Solo había un camino. El sendero del río. El camino que habíamos recorrido juntos 1000 veces, iluminado por esas suaves lámparas amarillas. No tenía ni idea de si ella aún iba por allí. Habían pasado 3 años. Mucho había cambiado. Probablemente se había olvidado por completo del hombre que solía correr con ella en la oscuridad. Me miré en el espejo. Mi cara era un desastre de cortes y moretones por los golpes que los hombres de Leo me habían dado contra el suelo. Esta era mi salida. Llamé a la puerta del estudio de Leo. Leo, dije, con voz débil y ronca. Esto en mi cara. Se ve mal. ¿Puedo salir a buscar unas vendas? La puerta se abrió. Leo me miró de arriba abajo con desprecio. Inútil, murmuró. Sacó unos billetes del bolsillo y me los tiró a los pies. Vete, y date prisa. Agarré el dinero, salí corriendo de la mansión y me subí a mi bicicleta eléctrica. El corazón me latía con fuerza en las costillas. Era una apuesta desesperada. No fui a la farmacia más cercana. Corrí hacia el sendero del río, que ya conocía. El viento nocturno me cortaba la cara como un cuchillo, pero no sentía frío. Me detuve en la farmacia 24 horas cerca de la entrada del sendero y compré antiséptico y gasas para seguir fingiendo. Entonces, caminé por el sendero donde habíamos pasado tantas horas y comencé la espera más angustiosa de mi vida. Me apoyé en la conocida barandilla de piedra, fingiendo curarme las heridas, pero mis ojos estaban clavados en el otro extremo del sendero. Los segundos pasaban, cada uno una eternidad. ¿Vendrá? ¿Acaso recuerda este lugar? ¿O lo enterró conmigo en el pasado? Justo cuando estaba a punto de rendirme, convencido de que mi plan era una tontería, una figura apareció al borde de la luz. Cabello corto, ropa deportiva, pasos firmes y eficientes, hombros cuadrados con una fuerza que se podía pasar por alto. Supe al instante que era ella. Era ella. Ella también me vio. Su paso flaqueó y frunció el ceño. Era evidente que no esperaba verme precisamente aquí. Caminé hacia ella, con un susurro bajo y urgente. No digas nada. Claire se quedó paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, le puse un papel arrugado en la mano, la información que había anotado a toda prisa. Contenía solo la información más importante. Viernes, 10, Muelle 7. Camión frigorífico con mercancía dentro. Capitán. Jan es el topo. Sus dedos temblaban al tomarla. Su mirada saltaba de la nota a mi rostro magullado, una mirada de sorpresa, sospecha y un destello de dolor. ¿Qué es esto? Su voz casi se perdió en el viento. No preguntes. La miré fijamente, con palabras cortantes y controladas. Leo sospecha. Se han llevado a Maya. No sé cuánto tiempo me queda. Esta información tiene que llegarle al capitán Thorne. Él sabrá qué hacer. Tiene que ser esta noche. Inmediatamente. Su respiración se entrecortó. Su mirada se apartó de mi rostro y volvió a la nota que tenía en la mano. Ethan, ¿en qué te has metido? No hay tiempo. Confía en mí una última vez. Por favor. Ella guardó silencio. Esos pocos segundos le parecieron un siglo.
Se mordió el labio, luego se guardó la nota en el bolsillo y dio un paso adelante, aferrándose a mi brazo. Confío en ti. Esas 3 palabras fueron como un salvavidas, el único calor en un nervio a punto de romperse. Asentí y me giré para fundirme de nuevo en la oscuridad. Detrás de mí, su voz me gritó suavemente: Ethan, me debes la verdad. Era pasada la medianoche cuando regresé a la mansión de Leo. Me limpié la cara lo más rápido que pude. Me tiré en la cama como un cadáver y esperé lo que fuera que viniera después. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Leo me mantuvo a su lado constantemente, sin perderme de vista. En apariencia, cumplí mi parte a la perfección, leal, agradecida, con la dosis justa de miedo. Pero mi mente estaba en otra cosa. El capitán Thorne había dicho que la desaparición de mi hermana probablemente estaba relacionada con esta tripulación. Y antes de que se la llevaran, Maya había mencionado que uno de los veteranos de Leo, un tal Sal, podría saber algo. Era viernes por la mañana temprano, la noche del trato. La mansión bullía con una energía tensa y depredadora. Esperé un momento mientras Leo estaba en una videollamada en su estudio y bajé a la cocina. Sal estaba allí, bebiendo solo. Era el conserje y chofer de la mansión, un hombre mayor y tranquilo que llevaba casi una década con Leo. Parecía inofensivo. Saqué 2 cervezas de la nevera y me senté frente a él. Oye, Sal, ¿bebiendo solo? Le ofrecí una, con mi sonrisa más aduladora. Me miró y tomó la cerveza. No puedo dormir, tengo un mal presentimiento. Cuéntamelo. Abrí mi cerveza y di un largo trago. Luego dejé que mi expresión se ensombreciera de ira. Maldita sea. Es culpa de esa zorra. Hablaba de Maya, claro. A Sal le llamó la atención. Soltó una risa fría. Las mujeres son un problema. Tienes suerte de que Leo confíe en ti, chico. Tienes razón. Le seguí la corriente y luego añadí con naturalidad, como repitiendo un rumor. Y hablando de eso, oí que hace tiempo hubo otro problema con una mujer. Alguien que no escuchó. ¿Causó un gran lío? Lo mantuve vago como un chisme de segunda mano. Sal tomó un trago de cerveza y balbuceó: ni se te ocurra hablar de eso. Mala suerte. Y no era ese tipo de problema. Se acercó más, en voz baja, con una mezcla de bravuconería de borracho y miedo persistente. Esta chica era solo una estudiante que trabajaba a tiempo parcial en el distrito de almacenes del sur de Filadelfia. No sé si era demasiado lista o si tenía buen olfato, pero se dio cuenta de que nuestros camiones no coincidían con los manifiestos de envío. Empezó a tomar fotos de las matrículas y a registrar los tiempos de entrega. Dime, ¿puedes dejar que alguien así se vaya? Se me hizo un nudo en la garganta. Me obligué a mantener la calma. De ninguna manera. ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó? Sal tomó otro trago y su voz se convirtió en un susurro. Leo hizo que unos chicos la recogieran, quería saber a quién le había enviado las fotos. Pero la chica era dura como una roca. No decía ni una palabra, hicieran lo que hicieran. Al final, la dejaron en el patio de contenedores abandonado. El patio abandonado del sur de Filadelfia. Sentí como si me aplastaran el corazón en una prensa. Ese lugar es un desastre, susurró Sal, con palabras cargadas de alcohol y temor supersticioso. Dijeron que la chica tenía algo. Algo escalofriante. ¿Qué era? Insistí, con la voz seca por la ansiedad. Of. Una vieja caja de música destartalada. Intentaron destrozarla, pero no se rompió. Por la noche, sonaba sola. Terminaron hundiendo el contenedor entero, con ella dentro, en el mar. Mi mundo se volvió blanco. Esa caja de música, había ahorrado durante 6 meses para comprársela a mi hermana para su cumpleaños. Me dijo que era lo más preciado que tenía. Apreté los dedos alrededor de la botella de cerveza, y mis nudillos se pusieron blancos. Una rabia fría e inagotable, mezclada con un océano de dolor, comenzó a hervir desde lo más profundo de mí. Amenazaba con quemarme con mi disfraz. ¿Qué pasa, Kip? Sal pareció notar el cambio en mí. Volví a la realidad, obligando a mi mano a relajarse. Esbocé una sonrisa que más bien parecía una mueca. Y nada,
Sal, dije, levantando la botella para ocultar el rojo en mis ojos. Solo que suena escalofriante, nada más. Toma, bebamos. Incliné la cabeza hacia atrás y bebí el resto de la cerveza. El líquido frío no logró apagar el infierno que rugía en mi interior. Lo sabía. Sabía a dónde tenía que ir para encontrar lo que quedaba de mi hermana. Pero primero, tenía una cosa más que hacer. Tenía que asegurarme de que esta noche, Leo Vargas y todo su imperio ardieran en cenizas. El viernes a las 9, Leo Vargas se puso una camisa de seda negra, irradiando una excitación reprimida y asesina. Me llamó a su estudio. Ethan, dijo, usando mi nombre por primera vez. Sonó terriblemente íntimo. Tú conduces esta noche. Mantuve la cabeza gacha. Entendido, Leo. El coche salió de la mansión y se hundió en la oscuridad. En el asiento del copiloto, uno de sus principales sicarios, un hombre llamado Tigre, aferraba un maletín negro con el rostro tenso. Leo estaba sentado solo en la parte de atrás, con los ojos cerrados. Mis manos estaban empapadas de sudor sobre el volante. Cada respiración me hacía sentir como si tragara fragmentos de vidrio. Claire, ¿recibiste el mensaje? A las 10 en punto, llegamos al muelle 7. La zona estaba en completo silencio, solo visible por la imponente silueta de un carguero y unas tenues luces de seguridad. Un enorme camión frigorífico, una bestia de acero, estaba estacionado silenciosamente junto al muelle. Sal y recoge el producto. Te espero aquí. Leo ordenó a Tiger. Entonces me miró. Tú, quédate en el coche. Sí, Leo. Me senté al volante, apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El corazón me iba a salir disparado. Tiger se dirigió a la parte trasera de la camioneta y agarró la manija de la puerta. Y en ese preciso instante, policía, no se muevan. Una luz blanca cegadora inundó el muelle mientras docenas de reflectores se encendían a la vez, convirtiendo la noche en día. Pum, pum, pum. Disparos de advertencia resonaron en el aire. Decenas de agentes del SWAT salieron en tropel de detrás de los contenedores, con sus rifles apuntándonos directamente. Desde el asiento trasero, Leo rugió, ¡mierda! ¡Tenemos una rata! Abrió la puerta de golpe y salió disparado, como un animal acorralado que corría hacia el extremo más oscuro del muelle, el tramo abierto y desprotegido que conducía directamente a las aguas negras. Ni siquiera pensé. Solo había un pensamiento en mi cabeza. A por él. Por Emily. Cerré la docena de metros que nos separaba en segundos, lanzándome por los aires y derribándolo al cemento. ¡Hijo de puta!, gritó, atrapado debajo de mí. Su rostro era una máscara de furia mientras sacaba una pistola de la parte trasera de su cintura. Lo agarré por la muñeca y forcejeamos, dos animales arañando y mordiendo el suelo. Le di un codazo en el costado. Se giró, me aferré. ¡Pum! El disparo fue ensordecedor junto a mi oído. Un dolor abrasador y candente me recorrió el abdomen, como si me hubieran clavado un atizador al rojo vivo. Jadeé, mi visión empezó a desvanecerse, pero mis manos seguían aferrándolo. Luchó con fiereza, pero usé todo mi peso corporal para sujetarlo, y con mis últimas fuerzas, les grité a los oficiales que se acercaban. ¡Atrápenlo! El mundo empezó a desdibujarse. Las luces, los gritos, todo fue arrastrado por el viento marino. Mi último pensamiento consciente fue el agua fría y oscura. Emily, lo conseguí. No pude aguantar más. Todo se volvió negro. 15, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté en un mundo blanco y con el penetrante olor antiséptico de un hospital. Intenté mover los dedos y sentí un dolor desgarrador en el estómago. Estaba vivo. ¿Estás despierto? Una voz familiar. Era ronca, agotada, pero temblaba de una alegría incontenible. Giré la cabeza lentamente y la vi. Claire. Estaba sentada junto a mi cama, sin uniforme, solo con ropa de calle. Tenía los ojos rojos e hinchados, y su rostro estaba marcado por una fatiga tan profunda que parecía que no había dormido en días. En cuanto vio mis ojos abiertos, su serenidad se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas y pesadas.
Ethan, el médico dijo que perdiste mucha sangre. Me das un susto de muerte. La miré, intenté sonreír, decirle que estaba bien, pero solo pude mover ligeramente mis labios secos y agrietados, lo que me atrajo de la herida del estómago y me hizo estremecer. Quería decirle tanto. Lo siento. Te amo. Pero al final solo salieron 2 palabras. No llores. Eso solo la hizo llorar más fuerte, aunque asintió frenéticamente. Se inclinó y hundió la cara en mi mano, la que no tenía un 4. Sus lágrimas eran cálidas, gota tras gota, derritiendo el hielo que había envuelto mi corazón durante 3 años. La operación fue un éxito, exclamó entre sollozos. Leo, Vargas, señor Russo. Atraparon a todos. Y al capitán Jan lo arrestaron en su oficina. Tu información fue clave. Al oír eso, la tensión que había cargado durante 3 años finalmente empezó a disiparse. Pero había un peso más en mi corazón. La miré, y con todas mis fuerzas, le hice la pregunta. Maya, el cuerpo de Claire se quedó inmóvil. Levantó la vista, la luz de sus ojos se atenuó. Me miró, moviendo los labios, pero no emitió ningún sonido. Mi corazón se hundió, piedra a piedra, hasta el fondo de mi alma. Cuando la encontramos, su voz era apenas un susurro. Era demasiado tarde. El capitán Thorne dijo que la recomendaba para la medalla al valor. Fue la heroína de esta operación. Asentí, incapaz de hablar. Una lágrima silenciosa resbaló por mi sien y empapó la almohada, llevándose consigo todo el dolor, la culpa y el alivio. Claire me observaba sin decir nada. Simplemente se sentó conmigo, dejándome llorar, dejando que las lágrimas lavaran 3 años de miedo y dolor. Después de un buen rato, tomó un hisopo y me limpió la cara con suavidad. Luego me tomó la mano, la de los 4, con un apretón suave pero firme. Su voz estaba cargada de emoción. Dame la mano. De ahora en adelante, ya sea tomarte la mano mientras caminamos o vendarte cuando hagas alguna tontería, ese es mi trabajo.